Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Rosadir, Jaime, Susfran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio número 27 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por lo bien que está yendo el anterior episodio, en el que hablábamos también de Dobic y ese lío que ha habido con la Roma, que finalmente parece que va a ir al equipo italiano. En este vídeo vamos a repasar un poco más información sobre el ucraniano, también de las palabras que ha dicho y que dirá en el futuro Dobic sobre su no fichaje por el Atleti, aunque bueno, todavía no ha firmado por la Roma, así que todo puede pasar en este mercado, pero también, sobre todo, vamos a hablar de Janko y la ofensiva que está haciendo, que va a hacer el Atlético de Madrid esta semana por el eslovaco, según llegan desde Países Bajos, también en España han hablado del tema, así que mucha información que contar del central y de la alternativa a Dobic. Si no se ficha a Dobic finalmente, pues ha sonado Gyökeres, Jonathan David, Sorloth, según As. También vamos a hablar de esa información de Abola sobre Gyökeres como candidato del Atlético de Madrid para el 9, y en el centro del campo el pesimismo que hay en el club sobre Mikel Merino y quizás el optimismo que pueda haber, o Gallagher como el posible elegido para ese centro del campo finalmente del Atleti, así que muchas cosas que comentar en este episodio. Así es, por ello no nos enrollamos más y vamos a por este episodio 27. Muy buenas, Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Así que nada, vamos a empezar, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo de los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoskontacto@gmail.com, también a través de Twitter y Instagram. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y si preferís comprarlos físicamente, una vez que empiece la temporada estarán disponibles de nuevo en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 27 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y vamos a empezar hablando de Janko porque creo que ha sido el nombre más relevante, más allá de lo de Dobic, que ya todos conocemos, de estas últimas 48 horas, desde que hicimos el anterior episodio del mercado de fichajes, porque, bueno, justamente después de grabar ese vídeo salía la información de, bueno, 1908 NL desde Países Bajos, que tras las dos primeras ofertas que ha rechazado el Feyenoord procedentes del Atleti, que recordemos eran, según esta información, de unos 20 la primera y de unos 25 millones la segunda, el Atleti habría presentado una tercera oferta que roza los 30 millones más variables y que el Feyenoord parece que estaría considerando ahora sí. A Janko le atrae mucho el Atlético de Madrid. Es verdad que en el Feyenoord se siente como en casa, según esta información, pero hay que repasar también las palabras que dijo Janko y que se publicaron justo cuando salió esta misma información de 1908 NL. Son unas palabras que dijo para RTV Rigmon y que creo que deja bastante clara su postura. Dijo Janko: yo no creo mi propio valor de mercado, aunque he contribuido a ello con mis actuaciones. Muchos jugadores antes que yo tuvieron la oportunidad de dar un paso. Dennis Kruse, el actual entrenador del Feyenoord, sabe que el Feyenoord no es el destino final para algunos jugadores. He dicho lo que quiero y ahora depende de los clubes. Y sobre si finalmente se tiene que quedar en el Feyenoord, dice: por supuesto que no será una decepción si me quedo aquí. Amo este club. The Quip sigue siendo especial en cada partido. Habéis visto cómo este club ha crecido en los últimos años. También estoy muy agradecido a la afición por su apoyo, pero como atleta quieres sacar lo mejor de ti. Mi objetivo siempre ha sido jugar en las ligas más importantes. Como digo, yo creo que estas palabras dejan bastante claro su deseo de fichar por el Atleti. No es la primera vez que se pronuncia. Además, su agente hace unas semanas habló del interés del Atlético de Madrid, y ya después de esas informaciones también en España, Marca, Mundo Deportivo, AS comentaban que esta semana puede ser crucial en el posible fichaje de Janko, porque el Atleti pretende hacer una ofensiva y además, según Marca, el Atleti pretende cerrar a Janko antes de que el domingo se marchen todos a Hong Kong para esa gira. Bueno, creo que el jugador lo vuelve a dejar muy claro. Hace unas semanas hizo un comentario muy parecido, que obviamente que le gusta, que suene para el Atlético de Madrid, que ya ha transmitido su deseo. En este caso sería fichar por el Atleti, y justo en ese momento salen distintas informaciones que hablan de una posible ofensiva por parte del Atlético de Madrid. Él lo dice claro, ya ha transmitido al Feyenoord lo que él quiere, que es salir. Habla de otros casos recientes, por ejemplo puede ser el caso de Wiever, que salió del conjunto neerlandés en este presente mercado de fichajes, pero claro, habrá que llegar a un acuerdo con el Feyenoord, que es principalmente la parte más complicada, porque con él, como se ve aquí, no va a ser demasiado difícil, pero en Países Bajos piden una cantidad a la que actualmente no ha llegado el Atlético de Madrid. Veremos si con esta última oferta pueden llegar a ese acuerdo, pero por ejemplo desde Países Bajos hablan en el día de hoy de que la oferta por ahora del Atlético de Madrid es muy inferior a lo que se está hablando de esos 30 millones más variables. Dicen que está en torno a los 20 más variables. Lo único que, como se comenta en estas últimas noticias, parece ser que la oferta va a ser presentada esta semana, e igual hablan de la oferta anterior. Sí, igual se refiere a esa oferta de las primeras que hizo, tal y como decía antes, 1908 NL, así que yo creo que esta semana va a ser importante tanto para el posible fichaje como para que se caiga quizás el fichaje de Janko. Aquí en España son optimistas, ya decimos que Marca, Mundo Deportivo y AS dicen que el Atleti pretende cerrarlo, y de hecho AS dice que está muy cerca.
Así que veremos a ver si finalmente se hace. Yo creo que sería la opción favorita para el Atleti, el que más ha sonado sin duda para ese perfil izquierdo, porque claro, si se cae Janko, uno de los que más ha sonado ha sido Pavlovic, sobre todo después de que Mateo Moreto dijera hace ya una semana o dos que lo de Janko se estaba complicando un poco y que el Atleti había preguntado al Salzburgo por Pavlovic. Sin embargo, ya hay here we go del fichaje del serbio por el Milan de Fabrizio Romano. También Mateo ayer decía que está absolutamente hecho el fichaje, así que esta era una vía que podía ser contemplada por el Atlético de Madrid, pero claro, ya está cerrada. Buen central que se iba al Milan, pero este es un claro ejemplo de cómo funciona el mercado. Estaba muy cerca del Milan, empezó a sonar el Atlético de Madrid. Igual sí que hubo esos contactos, pero también cómo utilizan a los equipos a la hora de presionar, porque en cuanto empezó a sonar el Atlético de Madrid, se empezó a hablar de que el acuerdo estaba muy lejano con el Milan, que era un fichaje que se podía caer fácilmente, y mira, finalmente no, se ha llegado a un acuerdo y Pavlovic que se va al Milan, y ahora ya vamos al tema, a uno de los temas principales del vídeo, que es Dovic, sin duda uno de los nombres de este mercado, y vamos a ver lo que ha comentado el futbolista y también ese acuerdo con la Roma que se puede cerrar esta semana. Sí, porque la Roma va a seguir avanzando por el fichaje de Dovic. Bueno, Mateo Moreto ha dicho que el Atleti, bueno, que las desavenencias entre Atlético de Madrid y Dovic parecen irresolubles, así que yo creo que ya Dovic lo tiene muy complicado para fichar por el Atleti, aunque se caiga lo de la Roma, no sé si al final el Atleti aceptará volver a tener a Dovic en agenda. Pero, sobre todo, bueno, desde Italia, Di Marzio, Fabrizio, Mateo Moreto decían que la Roma ha ido avanzando, que esta semana iba a ser crucial también en las negociaciones entre los clubes, entre el Girona y la Roma, que la Roma pretende ofrecer en torno a los 32 millones más variables, que se pueden acercar a los 5 millones, que es una oferta, dicen aquí también Iván Quirós desde España, que es inferior a la del Atlético de Madrid, así que podrían estar todavía las posturas algo alejadas entre Roma y Girona, pero sobre todo también importante lo que ha dicho Dovic en un medio ucraniano, porque claro, ha habido un lío tal que la gente salió diciendo que la Roma era un proyecto mejor, por así decirlo, que el Atlético de Madrid, según las palabras de la gente, también económicamente ofrecían más, y Dovic, el mismo Dovic, como digo, en un medio ucraniano ha dicho: pronto sabréis todo, os contaré todo cómo pasó de verdad. Es decir, desmiente, dice que es mentira que el fichaje por el Atleti se cayese por las comisiones. Así que el lío tiene pinta de que aún no ha acabado, pero yo creo que al Atleti ya parece no va a ir Dovic. Sí, todos estamos deseando que ha pasado de verdad, porque aquí en España se ha transmitido en todo momento que ha sido por un tema de comisiones, que el representante de Dovic estaría pidiendo entre los 4,5 millones, 5 millones de comisión por el fichaje de Dovic. Luego lo que comentamos el otro día, que este mismo agente fue denunciado ante la FIFA y por ello se habló de un posible descenso del Girona. En el anterior fichaje, el pasado verano, hubo esas comisiones que, bueno, no se consideraron legales y por eso se presentó esa denuncia, que el representante ya tiene un buen historial. Lo único que parece que su fichaje por el Atleti está descartado. De hecho, Mateo ha dicho que está fuera de la carrera, que en estos días ha explicado un poco los motivos de por qué el Atlético de Madrid ya no considera a Dovic. Lo único que en el tema del fútbol ya sabemos que cambia todo mucho, pero en este caso parece que el Atleti ya busca otro perfil de delantero. Lo único que falta es acuerdo entre la Roma y el Girona, porque con el Atlético de Madrid se había conseguido ese acuerdo entre el conjunto catalán y el Atleti, pero con la Roma aún no hay ese acuerdo, porque también, aparte de la cantidad que ofrezca la Roma, habrá que ver cuáles son esos plazos, cuáles son los métodos de pago, que a nivel de un fichaje de una cifra ya considerable es muy importante, porque igual lo quieren pagar en distintas temporadas, en distintos años, y eso es algo que tendrá que considerar el Girona, pero parece que esta semana va a ser clave para su fichaje por la Roma, y salvo algún malentendido, algún problema entre los dos clubes, parece que finalmente acabará en el conjunto italiano. A mí personalmente me sigue pareciendo increíble que en Marca, como en otros medios que dijeron que había tranquilidad en el Atlético de Madrid, en Marca Isaac Suárez ha vuelto a decir que el Atlético confía en la palabra de Dovic, que Dovic haga valer el acuerdo alcanzado con el Atlético de Madrid, que no va a ceder al cambio de condiciones de la gente, el Atleti no va a ceder a ningún chantaje, es lo que decían en Marca, y a mí me parece increíble que cuando ya parece que va a ir a la Roma sí o sí, salvo giro dramático de los acontecimientos, pues siguen transmitiendo esa tranquilidad y que el Atleti confía en la palabra de Dovic. Pero bueno, no sé, también son Bueno, al informaciones... final Marca siempre transmite lo que Sí, le dice el club. son Es así para informaciones todo. contrapuestas a las que comentan sobre todo desde Italia, que, bueno, Di Marzio, Fabrizio Romano, Mateo Moreto siguen diciendo que está bastante cerca de la Roma y que esta semana puede ser crucial para llegar a un acuerdo. Pero claro, el Atleti ya tiene que mirar un plan B a Artem Dovic, y en AS pues comentaban que las alternativas son las que vemos en pantalla: Sorloth, Gyökeres y Jonathan David. La primera, la que vemos a la izquierda, Sorloth del Villarreal,
puede ser quizás el nombre que junto con Dobbik sonó al principio del mercado porque tienen un valor parecido. La cláusula del Villarreal de Sorloth es de 38 millones de euros. Aquí yo también pienso que las relaciones entre Atleti y Villarreal no son del todo buenas. No sé si el Villarreal daría facilidades al Atlético de Madrid. La opción que vemos en pantalla en el centro, Gyökeres, creo que es el que más ilusión está transmitiendo a los aficionados del Atlético de Madrid, pero a mí me parece un fichaje bastante complicado. El Sporting a principio de mercado lo valoraba en 100 millones de euros, así que quizás el Atleti podría llegar a intentarlo si saca una cantidad importante, por ejemplo, por Joao Félix en un traspaso. Y el tercero, a la derecha, Jonathan David, acaba contrato en 2025. Hay que decir que es extracomunitario, pero bueno, es uno de los jugadores que también han sonado en este mercado y en otros mercados, y estas son las tres alternativas que maneja el Atlético de Madrid, según ha comentado Sergio Pico Senas. Y también hay que decir que en Portugal, Abola ha dicho que Gyökeres sí que es verdad, es candidato para ser el delantero de la próxima temporada del Atlético de Madrid. Hombre, aquí yo creo que el que más encaja por perfil y sobre todo por tema económico es Sorloth, un futbolista que también sonó mucho al final de la temporada pasada. Muchos medios afirmaron que era el favorito, también venía de hacer un tramo final increíble con el Villarreal y luego es un perfil de delantero parecido a Dobbik, un jugador muy corpulento. Es un buen rematador, lo único que a mí personalmente me gusta mucho menos que Artem Dobbik, y eso que ha tenido unas cifras muy parecidas en esta última temporada. Pero los otros dos futbolistas que vemos, principalmente Gyökeres, es raro que el plan B sea muchísimo más caro que el plan A, porque no sé qué habría cambiado en el Atlético de Madrid para decidir hacer una grandísima inversión por un delantero centro. Ojalá se haga porque Gyökeres tiene una pinta tremenda. Es cierto que hace 2 años estaba en la segunda división inglesa, pero su último año en Portugal creo que es para que genere mucho optimismo y sobre todo garantizar igual que es un delantero para ya rendir en cualquier equipo de Europa, porque son muchísimos los goles y luego la capacidad. Es un jugador que autogenera muchísimo, es un futbolista que no necesita nada para crear peligro, va bien por arriba, es un jugador que va genial al espacio. Y por el otro lado tenemos a un Jonathan David que ha estado muy relacionado con el West Ham, pero también se ha hablado que su fichaje por el equipo inglés ha caído por el tema de las comisiones, porque ahí no pedían 4 o 5 millones, sino que pedían 10 millones de euros en comisiones él y su agente. Por lo tanto, si vuelve a salir el tema comisiones, puede que no sea una opción demasiado viable. Hablan de estas opciones, pero también hablan de otras opciones que son bastante más baratas y sobre todo que generan muchísimas más dudas. Sí, en ese artículo de AS, Sergio Picos habla de que habría otras posibilidades, sobre todo si Samu Morodion se va del Atlético de Madrid. Hay que decir que Samu Morodion apunta a que va a ser el otro delantero del Atleti, el que fichen y Samu, pero si saliese se abriría un nuevo escenario para el Atleti, porque en este caso, por lo que reciba de Samu Morodion, el Atleti podría mirar futbolistas de primera línea para el delantero centro titular, los que hemos visto ya, de Gyökeres, Jonathan David, Sorloth, pero también para sustituir a Samu como delantero suplente, pues habría otros delanteros como, por ejemplo, y nombran a Sergio Picos, a Füllkrug, que estaría en la agenda, también a Gonzalo Ramos o Kolo Muani, que en este caso también yo creo que Jorge Méndez, sobre todo con Gonzalo Ramos siendo portugués, podría hacer una de esas ayudas que hace el Atlético de Madrid, si acaso Sí, a hablan final de cesión. de mercado en una cesión, pero también hablan de Sesco, Beyer, Openda o Santi Jiménez como otras alternativas. Esto es si Samu Morodion se va para el delantero centro titular del Atlético de Madrid, y también comentan que se podría volver a llamar a la puerta de Vlahovic, aunque esto yo lo veo bastante complicado. Sí, a estas no me refería porque a los nombres que me refería eran otros. Pues, se ha hablado de Mayoral, de Sí. Raúl de Tomás. No sé cómo han podido llegar a hablar de esos nombres que interesan, porque estos nombres que ha mencionado Dani son buenos delanteros. Pero bueno, nosotros ya hemos dado muchas veces nuestra opinión sobre Samu. Creemos firmemente en el proyecto que hay con él. Nos parece un error que salga vendido. El otro día Ben Jacobs volvió a hablar de que el Chelsea lo va a volver a intentar, que estaría pensando en ofrecer unos 70 millones de euros. Veremos si llega finalmente esa oferta o simplemente se queda un rumor. Pero también este mismo periodista ha vuelto a insistir en que el Atlético de Madrid quiere renovar a Samu y subir esa cláusula de rescisión a los 120 millones de euros. Sí, lo que comentabas antes creo que era de Mundo Deportivo, que en un artículo de las opciones del Atleti hablaban de que llevan muchos años en la agenda del Atleti, Raúl de Tomás, Borja Mayoral, otros delanteros que la verdad es que mucha ilusión creo no generan, así que esperemos que el Atleti elija bien la alternativa a Dobbik,
pero bueno, dejadnos en comentarios, sobre todo vosotros, a quién ficharíais para el 9 titular del Atlético de Madrid, sobre todo si es de los tres que hemos visto antes, Sorloth, Gyökeres, Jonathan David, o si es algún otro que suena para ti en este mercado. También hay que hablar mucho del centro del campo, porque es otra de las posiciones a reforzar y que el Atlético de Madrid sigue siendo bastante cauto porque aún no se ha terminado de decidir en quién fichar, sobre todo porque, bueno, Marca siempre ha dicho que Mikel Merino es el elegido para ese refuerzo en el centro del campo. Sin embargo, bueno, Fabrizio Romano dice que el Arsenal está preparándose para avanzar en esas conversaciones con el entorno de Mikel Merino tras tener contactos positivos. Es verdad que no es el único nombre en la lista del Arsenal, pero está muy bien posicionado. El precio que pide la Real Sociedad va a ser clave en este posible fichaje. Mikel Arteta lo aprecia y podría proceder a ficharlo una vez que ya Smith Rowe se vaya. Eso en cuanto al Arsenal. También Matteo Moretto ha comentado sobre el Arsenal que mantiene vivo su interés, ha habido nuevos contactos, confirma el periodista italiano. El Barça está sobre todo centrado en los fichajes de Nico Williams, Dani Olmo, así que de momento parece complicada la vía Barça para Mikel Merino. Y sobre el Atlético de Madrid, Mateo insiste en que intentó meterlo en la operación Lenormand, pero que Mikel Merino dio largas, por así decirlo, quiere elegir con mucho cuidado su destino próximo, y avanza también Matteo Moretto que el Atleti ahora mismo es un poquito pesimista porque, bueno, Mikel Merino parece que está esperando bastante en elegir su próximo destino. Hombre, sobre todo insisten en el Arsenal y al final es un competidor muy difícil de luchar con él porque a nivel de traspaso no creo que tenga problema en llegar a un acuerdo con la Real Sociedad, salvo que finalmente se decidan por otro perfil y que luego económicamente el salario que le van a ofrecer en Inglaterra va a ser muy sustancial y creo que va a ser difícil de igualar. Pero en la parte que nos importa, que es la del Atlético de Madrid, utilizan esa palabra ya de pesimismo. Mateo vuelve a recalcar lo que dijo hace unos días, que lo de Lenormand estaba tardando más en cerrarse por el tema de que se quería incluir a Mikel Merino en la operación, pero al parecer el futbolista ha dicho que no, que de momento quiere seguir pensando en su futuro, que quiere tomar una decisión con más tranquilidad, porque al final va a ser su último gran contrato, su último gran equipo y quiere apostar por un buen proyecto deportivo, por eso quiere tomárselo con tranquilidad y dice que la respuesta por ahora de Mikel ha sido que no y sobre todo que el Arsenal parece que esta semana lo va a intentar y va a ser una semana importante para el futuro de Mikel Merino. La otra opción que podría coger mucha forma es la de Conor Gallagher. Siempre se ha dicho que o va a ser Mikel Merino o va a ser Conor Gallagher, el centrocampista que llegue al Atlético de Madrid. Y Fabrizio Romano ha comentado que el Atleti lo considera como un centrocampista perfecto para lo que pide Simeone para esta próxima temporada y que es un objetivo muy concreto del club. Así que una vez que hay pesimismo instalado en cuanto a Mikel Merino, quizás estas próximas semanas sean para que el Atleti avance en Conor Gallagher, si no es que se centra en otro centrocampista que de momento no ha sonado mucho. Sobre todo Riley es el que más quizás podría ser la alternativa, pero Atalanta también está detrás del jugador del Celtic, así que quizás Gallagher puede ser el elegido. Sí, pero O'Reilly ha dejado de sonar. El otro día marcó un golazo. A mí es un futbolista que me gusta muchísimo, pero Fabrizio siempre ha hablado de Conor Gallagher. Un futbolista que me sigue sorprendiendo, que siga sonando tanto, porque creo que económicamente va a pedir mucho dinero el Chelsea, aunque sea un futbolista que acaba contrato la próxima temporada, va a tener una buena exigencia económica el Chelsea, que luego también a nivel salarial es un jugador de la Premier League y no va a perder dinero de lo que cobre allí, pero bueno, Fabrizio sigue hablando de él, que sería el jugador ahora mismo mejor posicionado para llegar al Atlético de Madrid, o mejor posicionado el que más gusta, porque, lo repetimos, el lado económico va a ser fundamental. Pero el tema es que estamos ya 29 de julio, en nada entramos en agosto, queda muy poco para que empiece la temporada, salvo estos partidos que hay de pretemporada. El 19 de agosto debuta el Atlético de Madrid, por ahora solo ha llegado Lenormand y necesita acelerar el Atleti porque si no va a tener problemas. Futbolistas que no han tenido ninguna adaptación al equipo, algo que es clave en una temporada, y luego que cuanto más se acerque el mercado a su final, más caros van a ser los futbolistas porque los equipos van a ver que estás desesperado y el Atleti necesita fichar y bastantes futbolistas. En cuanto a la opinión del propio futbolista, se ha dicho en los últimos días en Talk Sports, creo que era, en Inglaterra, que él, bueno, ve con buenos ojos venir al Atlético de Madrid, que ha hablado con Trippier incluso y que le ha recomendado venir al Atleti, el inglés, así que, bueno, veremos a ver si finalmente es un fichaje que se hace o no, pero el Atleti también tiene que moverse en ese centro del campo. Antes de continuar con más cosas, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. El otro día, el sábado, el Atleti se estrenó en la pretemporada. Hay que hablar un poquito del partido, de ese Atlético de Madrid 1, Numancia 1, que el Atleti finalmente ganó en los penaltis. No podemos decir muchas cosas de este partido. Agradecer a Canal 9 Soria por haber dado la oportunidad de ver el partido, ver
con condiciones, porque fue bastante a tirones y con mala calidad, pero bueno, por lo menos se agradece que un canal pueda emitir en Twitch, aunque sea el partido. Y bueno, este es el 11 que sacó el Atlético de Madrid. Tengo que decir que la camiseta puesta en los jugadores me gusta bastante. Creo que de lejos incluso gana mucho. Me recuerda ciertamente a la camiseta del año de la Liga, de 2021, de lejos. Y salió con Moldovan en portería, con Azpilicueta, Bitzel y Kostis en línea de 3, con Llorente en el carril derecho, con Lino en el carril izquierdo, con Coque, Vermiren, Lemar en el centro del campo, Riquelme arriba junto con Ángel Correa, aunque por ocasiones también parecía ese 5-4-1 que ha estado probando mucho en esta pretemporada. Y un Atlético de Madrid que sobre todo hay que quedarse con el golazo de Riquelme, y con un Atlético de Madrid que, bueno, para ser el primer partido, creo que no fue un mal partido ni mucho menos. Hay que decir que el gol de Numancia vino con bastante polémica, porque creo que hay falta clara previa antes del gol. De hecho, a Azpilicueta le cortan el pómulo en un codazo, y el Atleti finalmente se lleva ese trofeo, que vemos a Carlos Martín, que luego en la segunda parte salieron un montón de canteranos y de jugadores suplentes. Carlos Martín fue el capitán y el que levantó ese trofeo del Burgo de Osma. Sí, ya de los partidos de pretemporada decimos siempre que no se pueden sacar muchas conclusiones porque son pruebas, pero es que de este no podemos hablar mucho más allá porque no se pudo ver bien el partido. Al final, lo que dice Dani, agradecer a Canal 9 Soria porque el Atlético de Madrid se podría involucrar un poco más en este tipo de partidos para poder emitir, porque fíjate, al final había 14.000, 15.000 personas en el canal de Twitch de Canal 9 Soria, que la gente está deseando de ver al Atleti. Lo único que obviamente una retransmisión de este tipo es complicada, se puede caer muy fácilmente, y el Atleti presentó un equipo más titular en el primer tiempo. Luego ya en el segundo tiempo vimos que eran todos canteranos, eran chavales los que dispuso Simeone sobre el terreno de juego. Ya en el próximo partido frente al Getafe seguro que vemos algún futbolista más que ha vuelto con sus selecciones. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Oblak, que al final habían tenido muy pocos días de entrenamiento, por eso no fueron convocados, y ya son pruebas más serias contra el Getafe. Luego también viene la Juventus, creo que es el Sí. 11 de agosto, por ahí, la última prueba o por ahora la última prueba, igual añade algún partido amistoso más el Atlético de Madrid, así que una vez más que se disputa este partido en el Burgo de Osma y vemos a Carlos Martín levantando el trofeo. Hay que decir que mucha gente se preguntaba por qué Reinildo no jugó ni un solo minuto, y es que el Mundo Deportivo informaba que tanto él como Jan Oblak se quedaron en Madrid. No tienen ningún problema físico, según esta información, pero es verdad que llevan una semana sin entrenarse con el grupo de forma alternativa en el gimnasio, así que Simeone parece que prefirió no llevar a ninguno y que otros jugadores disputarán muchos minutos. También hay que dedicarle un espacio a Thomas Lemar, que vuelve a jugar con el Atleti después de casi un año, desde que se lesionó ante el Valencia. Y vamos a escuchar las palabras del propio Lemar después del partido, porque también agradece, bueno, el cariño a la afición, al propio club, después de que se lesionara y que ya está recuperado, así que ojalá que sea importante. Vamos a escucharlo. Echaba de menos de poder competir con el Atleti, de coger ritmo, y es lo que intento hacer, coger ritmo y que vaya todo bien poco a poco. La verdad que ha sido muy duro, pero gracias a Dios que he tenido gente alrededor de mí que me ha ayudado mucho, y la verdad que lo pasé de manera difícil, pero me ha ayudado mucho de pasarlo bien, y gracias al club, a la afición, a Pitias, a Jesús, que me ha ayudado mucho durante este momento, y la verdad que sin ellos será muy difícil o más difícil. Vamos a ver 50-50, que me falta ritmo, lo noto, y como he dicho, poco a poco va a ir todo bien, y ojalá que pueda coger ritmo y rápidamente. El grupo siempre está bien, trabajado muy bien, tenemos un cuerpo técnico que está diferente, pero como siempre trabajamos muy bien para que salga todo bien durante la temporada, y yo creo que vamos a hacer algo bueno esta temporada y vamos a intentar hacer algo bueno. Deseo este año personal, no, el salud primero, pero más yo soy más de grupo. Yo creo que tenemos un buen grupo y ojalá que nos sale todo bien este año. Sí, bastante majo, como decís aquí en el chat, tanto Tomiki como Pacrito. Y un Lemar que, ya decimos, vuelve a jugar después de, creo que han sido 10 meses, leía el otro día, desde que se lesionó. Y veremos a ver si es importante, porque, bueno, Simeone siempre que ha estado bien Lemar ha intentado ponerle. El otro día le vimos en ese 5-3-2, pero también en ataque estaba bastante cerca de la delantera, así que quizás en ese Atleti de los mediapuntas que bautizó Marco en Twitter puede ser importante, pero con Lemar siempre está la incógnita de que rinda, porque desde que llegó en 2018 ya, hace bastantes años, nunca hemos visto una versión grande de Lemar de ser regular y ser un futbolista importante en plantilla.
Sí, salvo el año de la Liga, que fue importante esa temporada, siempre ha sido un jugador muy regular y ojalá le salgan bien las cosas. Y ojalá sea así, porque todo apunta a que Lemar seguirá este año en el Atlético de Madrid. Sí que es cierto que antes de comenzar el mercado se habló de una posible salida a algún equipo francés, habló del Mónaco, del Olympique de Marsella, pero no ha vuelto a salir nada más y se apuesta porque siga y tenga continuidad este año en el Atlético de Madrid. Lo único que es una posición algo concurrida, la posición de interior. Hay muchos futbolistas, también veremos por qué perfil se decanta el Atleti, si ficha un 5 puro, si ficha otro interior más para la plantilla, que sí que es cierto que puede actuar como pivote en el esquema. Y lo dicho, ojalá le salgan bien las cosas porque Lemar apunta a seguir. Dejó buenos minutos el sábado ante el Numancia a Kostis, Ilias Kostis, que está gustando mucho a Simeone en la pretemporada. Bueno, de hecho es que se ha hecho con el puesto de central zurdo, en lo que veremos si llega Janko u otro futbolista, y Reinildo está ahí entrando al margen. Pues Kostis está siendo el jugador de confianza de Diego Pablo Simeone, y según informaban en Marca Isaac Suárez, es verdad que Fernando Torres está presionando para que Kostis sea parte del Atlético de Madrid B, sería un jugador muy importante en Primera Real Federación, pero también es consciente, o en el club es consciente de que quizás le queda ahora mismo un poco corta la Primera Real Federación, y hay clubes interesados, Español, Zaragoza, Sporting de Braga, que han podido mostrar ese interés en una cesión en Kostis, pero en el club, en el Atlético de Madrid, se baraja la posibilidad de que esta temporada, es verdad que juegue mucho con el B, pero que Kostis viva día a día en el primer equipo, que se vaya sentando y que sea el caso de canterano que finalmente pueda hacerse con un hueco en el primer equipo del Atlético de Madrid. Yo esto lo veo sobre todo si finalmente Reinildo puede salir. Oye, quizás el Atlético confía en Kostis como el central suplente del central zurdo que venga. Kostis es un fantástico futbolista y ya lo comentamos en mayo del año pasado, que era un futbolista que gustaba muchísimo a Simeone y se pudo ver durante la temporada pasada. Llegó a debutar en Champions. El problema, la lesión que tuvo, una lesión grave, pero Kostis es sin duda uno de los mejores futbolistas que tiene ahora el Atlético de Madrid en la cantera y con más perfil para acabar en el primer equipo. Y parece lo importante que se ha recuperado bien de esa lesión. A mí es un jugador que me gusta muchísimo, que estoy de acuerdo que Primera Real Federación se le queda pequeño, por eso que se hable de una cesión a segunda o primera, pero si finalmente se queda en el B y Simeone cuenta con él, creo que ese salto entre el primer equipo y el filial puede ser muy importante. Nos puede recordar al caso de Lucas, que poco a poco se fue haciendo un hueco en el primer equipo, acabó siendo titular y Ilias Kostis es un fantástico futbolista y veremos si finalmente el club se decanta por que se quede o porque finalmente salga cedido, y también dependiendo un poco de lo que pase en la defensa del primer equipo. El que no viajó al Burgo de Osma para este partido fue Joao Félix, que, bueno, en el día de ayer, en el día libre de los futbolistas, tenían el día de ayer y el de hoy de vacaciones. Joao Félix se entrenó junto con Reinildo en solitario. Dice Javi Gomara en Mundo Deportivo que ha vuelto con buena actitud. Bueno, debe, yo creo que tener una grandísima actitud para intentar hacerse un hueco en el Atlético de Madrid si ve que lo tiene complicado para marcharse. Y es verdad que el otro día una cuenta en Twitter decía que ya había acuerdo con Aston Villa para irse por 65 millones más 15. Bueno, Fabrizio Romano salió al paso de este rumor y confirmó que de momento no hay nada hecho entre Atlético de Madrid y Aston Villa. Es verdad que el Villa lo quiere, que Emery está presionando mucho para que se termine fichando a Joao Félix, pero que aún no hay ni oferta oficial. Así que, bueno, con Joao Félix parece que habrá que esperar. Es verdad que ayer salió también la imagen de él con las maletas yéndose, pero no parece que vaya a ser importante, sino que se haya cogido, como decía antes, el día de hoy para vacaciones. Sí, porque se juntó ese rumor con el tema de las maletas, pero bueno, esa imagen la habremos visto con cualquier futbolista del Atlético de Madrid este fin de semana. Tenían unos días libres que habrán aprovechado para irse de vacaciones, a pasar unos días por ahí, desconectar un poco, y ojalá pueda seguir avanzando lo del Aston Villa, porque ahora mismo parece la opción más viable, porque lo del FC Barcelona parece muy difícil. Al final solo van a buscar una cesión y de hecho no se ha vuelto a hablar. El Atlético de Madrid descarta esa vía, quiere un traspaso y al parecer, según indican ya muchos medios, Unai Emery sí quiere a Joao Félix, está deseando que pueda llegar al Aston Villa, pero también se ha hablado de una cesión con opción de compra en un futuro, pero el Atleti quiere un traspaso. Y esas cifras de las que se han hablado me parecen demasiado elevadas, y si se da un traspaso creo que serán cifras inferiores. Que oye, ojalá llegue a esas cifras porque sería una fantástica noticia. El partido del sábado también sirvió para que en la segunda parte viésemos a muchos canteranos rendir con el primer equipo del Atleti, pero va a haber uno que finalmente no vamos a poder ver en el primer equipo, que va a ser Paco Esteban.
el Betis, según ha confirmado en AS Sergio Picos, ha fichado a Paco Esteban. Hay que recordar que este delantero que ha estado en el juvenil esta última temporada firmó una renovación con el Atleti de 50 millones de euros de cláusula, es decir, que el Atleti lo tenía en bastante alta estima, pero es verdad que esta última temporada no ha disputado muchos minutos. Omar Llané se ha hecho con el puesto en el juvenil, le ha opacado un poco y es ahí donde el Betis ha aprovechado y ha visto que el Atlético de Madrid quizás ve que no vaya a tener todo el futuro que quizás pensaban en el Atlético de Madrid, así que han decidido traspasar a Paco Esteban. Hay que decir que, importante esto, Sergio Esteban, que es su hermano, que ha marcado un montón de goles esta última temporada en el juvenil, sí que va a continuar en el Atlético de Madrid, así que una baja sensible yo creo, pero es verdad que, como he dicho antes, quizás el Atleti veía que Paco Esteban no iba a llegar, sobre todo por la competencia que había surgido con Omar Llané, que ha irrumpido de una forma espectacular. Sí, en su momento Paco Esteban irrumpió con mucha fuerza en la cantera del Atlético de Madrid, incluso llegó a firmar un buen contrato con una cláusula de rescisión complicada, pero de pagar me refiero, pero este último año no ha tenido prácticamente protagonismo y por ahí se ve esa salida al Betis, ojalá le vaya muy bien, lo único que no continuará en el Atlético de Madrid. También hay que felicitar a algunos canteranos del Atleti por ese campeonato de Europa sub-19 con España. Son Rayán Belaid, Julio Díaz, Daniel Muñoz, los canteranos que han ido con el Atlético de Madrid, así que felicidades a los tres. Ayer pude ver un poco de la final del sub-19 y hay que decir que Rayán Belaid tiene una pinta espectacular, jugó ahí en el interior como centrocampista, tiene mucha potencia para ser un jugador tan joven y creo que apunta a muchas maneras, así que Julio Díaz también lo hizo muy bien desde el lateral, así que tres futbolistas a los que felicitamos y que creo que, oye, esta próxima temporada en el juvenil o en el Atlético de Madrid B pueden tener su hueco y veremos a ver si en el futuro son parte del primer equipo. Y no es el único que ha jugado con España porque también se están disputando los Juegos Olímpicos y en este caso vamos a hablar de Pablo Barrios, que volvió a ser titular y jugó frente a República Dominicana. Aquí vemos a Pablo Barrios en ese partido ante República Dominicana en los Juegos Olímpicos. Hay que decir que jugó 66 minutos, España ganó a República Dominicana 3-1 y fue un gran partido de nuevo de Pablo Barrios. El primer partido ante Uzbekistán, si no me equivoco, fue bastante bueno, uno de los mejores de España, y en el partido del otro día, 66 minutos, 65 pases completados de 68, es decir, un 96% de porcentaje de acierto, 5 balones en largo de 6 completados, 4 duelos aéreos, 4 duelos terrenales de ganados de 6, luego 3 solo pérdidas de posesión, una falta que le pitaron tan solo y 2 intercepciones, así que gran partido de Pablo Barrios con España. Y el otro que también jugó fue Giuliano, es verdad que fue suplente con Argentina en ese Argentina 3, Irak 1, salió antes del descanso y bueno, de hecho no pude ver el partido, pero estoy leyendo buenas opiniones desde Argentina, de los argentinos, de Giuliano, que está rindiendo muy bien. El otro día ya marcó también ante Marruecos y la verdad es que el final de temporada en el Alavés y estos Juegos Olímpicos pueden hacer que Giuliano se vaya haciendo como futbolista porque está rindiendo muy bien, como digo, y ya se dice siempre, o se está diciendo este mercado, que lo tiene hecho con el Alavés para prolongar su cesión esta próxima temporada. Sí, seguro que le viene muy bien otro año en el Alavés, un equipo que ya conoce, acabó muy bien la temporada y está siendo ilusionante los últimos meses de Giuliano. Y hasta aquí llega este episodio 27 del mercado de fichajes. Pues cerramos aquí este episodio del mercado de fichajes. El episodio 27, donde hemos hablado sobre todo de Janko y esas informaciones que llegan desde Países Bajos de la tercera oferta, que puede ser definitiva por el eslovaco para el Feyenoord, pero también habrá que esperar a ver qué ocurre en esta semana, que parece ser crucial para el fichaje del Atlético de Madrid. Lo de Dobbik, esas últimas informaciones de su fichaje por la Roma, ya se negociación con el Girona, y esas palabras también del propio Dobbik. El tema de las alternativas para Dobbik en la delantera del Atlético, con Sorloth, con Gyökeres, con Jonathan David y otros nombres que hemos comentado según AS pues informaba, y en el centro del campo lo de Gallagher, lo de Mikel Merino, el pesimismo que hay con el futbolista de la Real Sociedad y otros muchos nombres y noticias que hemos comentado en este episodio. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igual, Dani, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el directo, que habéis sido un montón. También a los que nos escucháis en diferido en el resto de plataformas, y nos vemos en los próximos vídeos, en los próximos días con más vídeos en el canal, porque seguramente que salgan muchas cosas y ojalá que sean cosas ya más importantes y que el Atlético de Madrid pueda cerrar, porque ya estamos en una fecha bastante avanzada del mercado. Por cierto, no sé si habéis escuchado algo de ruido de fondo. Aquí están de obras, donde mi zona, donde vivo, así que espero que no se haya escuchado mucho. Y bueno, pedimos disculpas si se ha escuchado y si ha molestado, pero bueno, hemos intentado ahí sacar el mercado adelante. Así que nada, muchas gracias para todos por haber visto este vídeo, este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y nada, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué opináis de Janko, creéis que finalmente va a llegar al Atlético de Madrid, a qué delantero traeríais si no es a Dobbik, que parece que ya está hecho o casi hecho con la Roma, y bueno, las alternativas que han sonado, cuál os gusta más, lo de Gallagher o Merino, a quién traeríais vosotros también y quién creéis que va a venir. Así que nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejadlo, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.